Comencemos con nuestro portarrollos. Voy a utilizar hilaza Alegría, mi ganchillo del número 3,5 y mis tijeras. Hago mi nudito y comenzamos haciendo 56 cadenas. 1, 2, 3, 4. Tengo mis 56 cadenas. Ahora voy a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. En la quinta cadena hago un punto alto y voy a hacer un punto alto en cada cadena. Nos deben de quedar nuestros 56 puntos altos. Termino con mis 56 puntos altos. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y me deslizo en la primera cadena de inicio. Subo con 3 cadenas, nos va a contar como nuestro primer punto alto y me voy a regresar haciendo un punto alto encima de cada punto alto y nos deben de quedar nuestros 56 puntos altos. Llevo 3. Terminé con mis 56 puntos altos y de esta forma nos debe de ir quedando. Hago una cadena y en las 4 cadenas con las que inicié voy a hacer 4 bloques de 3 puntos altos separados de una cadena. Llevo 1, 2, 3, una cadena, 1, 2, 3, una cadena, 1, 2, 3, una cadena, 1, 2, 3 y una cadena. Les muestro mis 4 bloques. Ahora voy a continuar con mis 56 puntos altos. Va 1, 2, termino con mis 56 puntos altos, hago una cadena y vuelvo a hacer mis 4 bloques de 3 puntos altos separados de una cadena. Llevo 2, 3, una cadena, 1, hago una cadena y me deslizo en la tercera cadena. Subo con 3 cadenas y vuelvo a hacer mis 56 puntos altos. 2, 3, 4. Termino con mis 56 puntos altos, hago una cadena, doy lazada y en medio de este primer grupo de 3, donde está la cadenita, voy a hacer un abanico haciendo 3 puntos altos, van 2, 3, 2 cadenas y vuelvo a entrar en el mismo lugar y hago otros 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena, me brinco a la siguiente cadena y hago 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena y vuelvo a hacer mi abanico. 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hago una cadena y empiezo con mis 56 puntos altos. 1, termino con mis 56 puntos altos, hago una cadena
y en esta primer cadenita voy a hacer mi abanico de 3 puntos altos separados de 2 cadenas. Uno, dos y tres. Una cadena. Y en la cadena que sigue voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena y vuelvo a hacer mi abanico. 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena y me deslizo en la tercera cadena de subida. Me levanto con 3 cadenas más una de separación y paso 1 y en el que sigue hago un punto alto, una cadena, paso 1 y en el que sigue un punto alto. De esta forma vamos a llegar hasta esta parte para decirles cómo vamos a seguir en este lado. Hago una cadena, doy lazada y hago un punto alto en esta cadenita que está antes de iniciar nuestro abanico. Una cadena y vuelvo a hacer mi abanico de 3 puntos altos separados de 2 cadenas. Una cadena y en este hago un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y vuelvo a hacer mi abanico. 1, 2, 3 y 2 cadenas. 1, 2 y 3. Les voy a mostrar cómo nos debe de ir quedando. Hago una cadena, hago un punto alto, una cadena, paso este y en el que sigue hago el punto alto, una cadena, paso 1 y en el que sigue un punto alto. De esta forma vamos a llegar hasta la otra esquina. Una cadena y vuelvo a quedar en la cadenita de separación. Hago una cadena y vuelvo a hacer mi abanico de 3 puntos altos separado de 2 cadenas y mis 3 puntos altos. Una cadena, hago un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y vuelvo a hacer mi abanico de 3 puntos altos separados de 2 cadenas. 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos. Hago una cadena y me deslizo en la tercera cadena. Entro con un punto deslizado al centro de mis cadenas. Ahora voy a hacer 3 cadenas de subida. Voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, doy lazada, paso un cuadro y en el que sigue vuelvo a hacer 2 puntos altos separados de una cadena. Doy lazada, paso un cuadro y vuelvo a hacer lo mismo.
De esta forma vamos a llegar a la esquina, doy lazada, paso este cuadrito y en este vuelvo a hacer lo mismo de 2 puntos altos separados de una cadena, mis 2 puntos altos, doy lazada y vuelvo a hacer mi abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Doy lazada, paso este cuadrito y en el que sigue vuelvo a hacer mi abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Doy lazada, paso este cuadro y vuelvo a hacer mi abanico de 3 puntos altos separados de 2 cadenas. Doy lazada y vuelvo a hacer en este cuadrito mi abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y así vamos a continuar toda nuestra vuelta. Doy lazada, paso un cuadrito y en la cadena que está antes de nuestro abanico vuelvo a hacer lo mismo, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Doy lazada y vuelvo a hacer mi abanico, 3 puntos altos separados de 2 cadenas. Y 3 puntos altos. Doy lazada, paso un cuadrito y en el que sigue hago mi abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, una cadena y vuelvo a hacer mi abanico, 3 puntos altos separados de 2 cadenas. Terminé mi abanico y me deslizo en la tercera cadena. Me voy a deslizar al abanico del centro y voy a hacer 3 cadenas de subida. Hago 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena y aquí en medio de entre abanico y abanico voy a hacer un punto alto, una cadena y vuelvo a hacer un abanico de 2 puntos altos separados de una cadena. De esta forma vamos a seguir hasta la esquina. Una cadena, hago mi punto alto, una cadena y vuelvo a hacer mi abanico de 3 puntos altos separados de 2 cadenas. Va 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, 3, una cadena, hago un punto alto, una cadena y vuelvo a hacer mi abanico de 2 puntos altos separados de una cadena. De esta forma vamos a terminar toda nuestra vuelta. He terminado mi vuelta, hago una cadena y termino con un punto alto, una cadena y me deslizo en la tercera cadena y voy a cortar mi hebra.